La muerte de Noelia, la joven de 25 años que hoy ha recibido la eutanasia, reabre un debate ético y moral muy delicado. Mientras pocos discuten casos como el de Ramón Sampedro, marcado por un sufrimiento físico incurable y devastador, aquí la situación resulta más compleja. Noelia padecía paraplegia irreversible tras un intento de suicidio y tras una vida marcada por graves adversidades, pero su solicitud se marca también en un trastorno límite de la personalidad con fuerte tendencia suicida y un dolor tanto físico como psicológico profundo. La sensación, al fin y al cabo, de que su vida carecía de sentido. La ley de eutanasia exige un padecimiento grave, crónico e imposibilitante. Sin embargo, evaluar el sufrimiento psicológico sigue siendo extremadamente difícil. La justicia y los expertos han avalado la decisión tras cumplir todos los requisitos legales. Pero este caso pone de manifiesto fallos en el sistema de salud mental. Ha faltado un acompañamiento integral y puede marcar un punto de inflexión en futuras peticiones sobre el derecho a morir dignamente. La pregunta central es incómoda. ¿Hemos asistido a una eutanasia legítima o a un suicidio asistido en el que la sociedad no ha agotado todas las opciones de vida? No hay respuestas fáciles ante un caso tan complejo. Lo que está claro es que se ha cumplido la voluntad de Noelia y quizá eso sea lo único importante. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal está? Buenas noches. Por primera vez un hombre va a ser vicepresidente primero en un gobierno de Pedro Sánchez. Carlos Cuerpo es el elegido, el hombre que va a acompañar más de cerca al presidente y el encargado, junto al nuevo ministro Arcadi España, de recomponer todo lo que María Jesús Montero no ha sido capaz de hacer durante 7 años. Los presupuestos generales del Estado y la reforma del modelo de financiación autonómica, entre otros asuntos. No obstante, Sánchez no solo no ha ocultado estos debes de Montero, sino que ha aprovechado la escalinata de la Moncloa para hacer campaña a favor de la candidata socialista en Andalucía. Laura Zembranos nos va a contar ahora algo más sobre los dos nuevos nombramientos del Consejo de Ministros. Buenas noches, Laura. Buenas noches, José Luis. Pues vamos a ponerles caras y ubicar cómo queda el nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Nos centramos en los dos cambios. Por un lado, Carlos Cuerpo, actual ministro de Economía, seguirá en su cartera, pero además se convierte en la mano derecha de Pedro Sánchez, en vicepresidente primero del gobierno, relevando así a María Jesús Montero. Cuerpo tiene un perfil muy técnico, es economista, como ya les sonará. Y vamos con la segunda cara del día, un poco más desconocida. Se trata de Arcadi España, procedente de la Federación Socialista Valenciana. También es economista y hasta ahora era el actual secretario de Estado de Política Territorial. Con este cambio se convierte en ministro de Hacienda, la cartera que dirigía Montero. Sus principales retos serán los presupuestos y la financiación autonómica. María Jesús Montero es una de las mejores políticas, para mí la mejor política y el mejor político que he conocido, y ha sido un pilar fundamental en este gobierno y las distintas administraciones que he tenido el honor de presidir desde hace casi 8 años. Ha jugado un papel esencial en nuestro éxito económico y ha sido una figura decisiva en las negociaciones del gobierno, llevando el diálogo parlamentario a sus mayores cotas de responsabilidad y de democracia. Era el momento en el que el presidente anunciaba estos dos nuevos nombramientos y despedía con elogios a la ministra Montero. Bueno, pues hoy Carlos Cuerpo y el Gobierno han conseguido una de las mayorías más holgadas de la legislatura en la votación del decreto anticrisis para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Medio. Pedro Sánchez coge oxígeno tras el sí de Junts, una vez que se ha incluido en ese paquete su exigencia, que era eximir del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros. Tras muchas vueltas y un gran secretismo, el PP se ha abstenido porque el decreto recogía gran parte de sus medidas. También lo ha hecho Podemos y Vox se ha quedado solo votando en contra. Sí, en nuestras redes sociales les hemos preguntado qué opinan sobre esas medidas, si creen que son efectivas. El 26% opina que sí, pero el 74% cree que no tendrán un gran efecto.
Bueno, vamos con otro asunto porque Vox sigue purgando a los díscolos del partido y esta vez ha sido a uno de los perfiles, digamos, más conocidos, uno de sus fundadores. Ha sido el propio Espinosa de los Monteros el que ha publicado en sus redes sociales que le han abierto expediente para expulsarle. Se suma así a Antelo y a Juan García Gallardo. Si en Vox se les acumulan los expedientes de expulsión, Espinosa de los Monteros es la nueva víctima después de que especialmente estas últimas semanas haya sido crítico con el partido. Ha sido uno de los que ha promovido y firmado que se debería celebrar un congreso extraordinario e interno para aclarar las cuentas de Vox. Desde la formación abren expedientes, pero intentan no entrar al conflicto ante los micrófonos. Bueno, esas cosas se hacen de puertas para adentro en cualquier caso. Hay determinadas actividades que se reserva el partido en nuestro legítimo ejercicio como tal y nada más. Es que no hay nada más que decir. Nosotros de verdad estamos a otra cosa. Bueno, veremos si esta crisis de Vox afecta o no a las negociaciones con el PP en Castilla y León, Aragón y Extremadura. Alfonso Fernández Mañueco ha cerrado hoy la primera ronda de contactos con los grupos parlamentarios y la última reunión ha sido con el socialista Carlos Martínez. Sí, enseguida vamos con ese encuentro con el PSOE, pero por orden cronológico vamos con los tres partidos más pequeños en el Parlamento. Mañueco y su equipo se han reunido con Por Ávila, con Soria Ya y con Unión del Pueblo Leonés. Aparente buena sintonía por parte de todas las partes que hablan de mano tendida en este primer contacto, pero aún no se han negociado acuerdos. El que gobierna es el que tiene que buscar esos acuerdos. Yo reitero la disponibilidad que tiene la UPL para mejorar la vida de los ciudadanos, para que se pueda conseguir todos esos avances que han estado parados durante estos 4 años. Si a Soria ya le llaman para negociar por cuestiones importantes para Soria, pues acudiremos. Pero no vamos a dar un voto, ni siquiera una abstención, ni el día 14 ni después, a cambio de nada. Eso que quede claro. Y yo sé que me preguntaréis por la mesa de las Cortes, pero de momento nadie ha movido ficha. Estamos abiertos al diálogo, a llegar a acuerdos y lo que nos interesa sobre todo es que, bueno, pues que sea una legislatura de 4 años larga y estable. Más tensa ha sido la reunión con el principal partido de la oposición, con el PSOE. Carlos Martínez critica que no le hayan sabido decir el objetivo de la misma y desde el Partido Popular lamentan la actitud de los socialistas. En total han sido 90 minutos de encuentro con choque en temas como el diálogo social. Le hemos planteado incluso cuándo va a ser la segunda ronda de contactos. Ninguna. ¿Qué va a pasar con el diálogo social? No te lo pienso decir, literal. No te lo pienso decir. Esa es la respuesta, ¿no? De ese presidente nervioso, de salida. Es bueno que hubieran dejado hablar y expresarse más a Alfonso Fernández Mañueco, que no siempre se lo han permitido, pero más allá de eso nuestra posición en torno al diálogo social está muy clara, que es nuestra voluntad siempre de intentar llegar a acuerdos, de contar con las organizaciones empresariales y sindicales. Bueno, pues muchos temas sobre la mesa. Entonces, sin dilación, voy a presentar ya directamente a los contertulios que me acompañan esta noche. Elena León, buenas noches. Muy buenas noches. Se incorpora a Cuestión de Prioridades Jordi Sarrión. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Ahora nos vas a dar algunas claves del nuevo ministro al que sé que conoces, Arcadi España. Luis Jaramillo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Claro, de cuerpo sabemos bastantes cosas. Bueno, por supuesto que gana poder en esta crisis, vamos a llamar este cambio quirúrgico, ¿no? Porque es un pequeño cambio el que ha hecho el presidente. Él centra su eje, sobre todo, en la economía. Como decía antes Laura, es un perfil, Carlos Cuerpo, más técnico que político. Yo diría que es una rara avis en el gobierno, porque es una persona bastante moderada, que huye siempre de la polarización. No militante. No es militante del partido. Recordarán que también Yolanda Díaz le llamó mala persona cuando se negó a aquello de reducir la jornada laboral. Pero, Jordi, de Arcadi España conocemos menos. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, pues que ya lleva unos años en el Partido Socialista Valenciano, que formó parte de los gobiernos de Ximo Puig, donde fue adquiriendo progresivamente experiencia y fue adquiriendo protagonismo y empezó a despuntar. Y empezó a despuntar ya como conseller, al principio también, al igual que ahora, por hacer un símil, fue secretario autonómico allí. Después se convirtió en conseller y se convirtió en uno de los hombres fuertes y en una de las digamos, de la guardia pretoriana de Ximo Puig.
y ahora, después, en 2023, en diciembre, ya llegaba al gobierno de España, ¿no? Y ahora mismo ya lo vemos consolidado como ministro, un hombre de confianza, un hombre también bastante moderado en las formas por lo menos, al que no le van demasiado las estridencias y que creo que complementa bastante bien a Carlos Cuerpo del que estabas hablando, ¿no? Porque tienen ese perfil pues un poquito más tranquilo, un poquito más sosegado y un perfil un poquito más gestor. Oye, la Federación de tu tierra también tiene poder cada vez más. Está adquiriendo poder y una parte del electorado y de los pues tertulianos y periodistas se preguntaban hoy si esto cómo va a afectar a la reforma de la financiación, ¿no? Porque teníamos a Montero, que es andaluza, y ahora mismo tenemos a un valenciano. Son dos de las comunidades que más, digamos, cuyas federaciones socialistas más aprietan con esta cuestión de la financiación, porque dicen que son las más infrafinanciadas, y habrá que ver de cara a los próximos meses cómo va a abrir este melón, y es un melón muy complicado. Es un melón complicado, Jordi, muy grande, pero porque los intereses de la Comunidad Valenciana, ¿verdad, Luis?, son completamente distintos y antagónicos a los de Castilla y León. Y de entrada este melón no se va a abrir antes de las elecciones andaluzas en ninguna de las situaciones, precisamente porque son dos comunidades autónomas que, aunque puedan mejorar ambas en la financiación, las situaciones y las necesidades son completamente diferentes. Sí, yo, desde el punto de vista de que hablamos en este caso de un hombre de partido claramente alineado con la formación política a la que representa, pues evidentemente para Castilla y León no es la mejor de las noticias, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso habrá que esperar. Yo creo que faltan muchas cosas por conocer y muchas vueltas que darle, porque también si analizamos las formas, yo creo que han cambiado y van a cambiar bastante las cosas. De una María Jesús Montero que sigue milimétricamente los pasos del propio presidente del gobierno, hasta el punto de que hoy prácticamente la ha mimetizado con él y con su gabinete, a una persona que ha demostrado que, aunque está en un gobierno, tiene un perfil más propio y que marca sus propias decisiones con un criterio claro. Entonces vamos a ver. ¿Te ha sorprendido, Elena, las palabras de Pedro Sánchez, esos elogios en la escalinata de la Moncloa hacia María Jesús Montero? Es una despedida, habla aún más casi de la que se va que de los que llegan, ¿no? De los nuevos fichajes. Hombre, sorprenderme no, porque bueno, son dos perfiles que han tenido siempre muchísima sintonía, ¿no? Pedro Sánchez y María Jesús Montero, pero lo que le ha hecho... La mejor política que ha conocido nunca. Lo que le ha hecho es una precampaña electoral, evidentemente. Pero también enmarcarlo, perdona, Elena, yo lo enmarcaría también en la ausencia del último pleno de las Cortes, sí, precisamente donde se despedía. Que hoy, que ayer claro. no Sí, ayer cuando se despidió, de hecho, además, María Jesús Montero no estaba. Se lo recordaron algunas. Se le afeó la conducta, políticas. No está aquí hoy, claro. Lo dijo Esther, además, no está aquí hoy para despedirla, y yo creo que a lo mejor ha sido también equilibrar un poco esa ausencia de ayer en el Congreso, en el Pleno, para la despedida, con bueno, el capote que le ha soltado hoy, y ya además poniéndola pues en una posición de campaña electoral. Bueno, va a reconstruir Andalucía, ha llegado a decir. Bueno, efectivamente, ayer yo creo que sus declaraciones, aparte de exageradísimas, de hablar de sí misma en tercera persona, que hace mucho que no escuchábamos a nadie hablar así, autoelogiarse y bueno, pues decir que va a ir poco menos que ir a Andalucía a salvar a los pobres andaluces pues del caos en el que se encuentran. No sé si esa es la mejor de las actitudes para empezar una campaña electoral y ganarse a la gente en Andalucía, ¿no? Porque cuando te están tratando de esa manera yo creo que no es. Y yo creo que tampoco tiene una visa de tener unos buenos resultados en Andalucía, y quizá por eso hoy Pedro Sánchez ha intentado pues elogiarla y además despedirla con un poco más de elogios, de sintonía, y a ver qué pasa, ¿no? Nadie dudaba que María Jesús Montero es sanchista y que los dos se entienden perfectamente. No lo ha dudado absolutamente nadie, solamente hay que verla aplaudir estos últimos años en el Congreso de los Diputados. Pero además, a mí me parece una cosa súper interesante, no sé si estaréis de acuerdo, pero hoy justamente se consolida una doble tendencia dentro del Gobierno de España, ¿no? Porque por un lado parece que las cosas a Pedro Sánchez no le van mal del todo dentro de una correlación de fuerzas muy complicada, pero bueno, ahí está aguantando, sin presupuestos, con una situación muy complicada. Es uno de los mejores resultados en votación que ha obtenido en los últimos tiempos. Por eso digo que al tiempo que él, a nivel del Gobierno central, no le van mal las cosas, su estrategia autonómica continúa haciendo aguas, y creo que estas elecciones andaluzas pueden ser la constatación. Yo no creo que le vayan bien, o sea, que yo difiero contigo en el sentido de que creo que no le van bien las cosas,
cosas, o sea, le van fenomenal porque es capaz de aguantar una situación que es absolutamente insostenible. Si esa es la vara de medir, pues sí, efectivamente, es capaz de sujetarse en el poder, pero sin poder legislativo, sin presupuestos. O sea, quiero decir, esto yo creo que lo he didicho más veces, son todas las semanas una patada para adelante, ¿no? Y una semanita más. Pero sí que me ha sorprendido, creo que hay un viraje en lo que se quiere transmitir desde el Gobierno central, con dos perfiles muy técnicos y mucho más moderados, ¿no? Que lo estábamos comentando, aparte de ni siquiera ser militantes socialistas. Entonces, no sé si está aplanando un poco las aguas de cara a unas elecciones generales, a transmitir más moderación desde el Gobierno, porque yo creo que la polarización no le está viniendo bien al Partido Socialista, porque al final, bueno, estamos viendo los últimos resultados electorales, y quizá a lo mejor quiera bajar un poco el suflé de esta crispación con perfiles como estábamos viendo, y que perfiles técnicos. como el ministro Puente, con lo que el daño que está provocando en Andalucía en estos momentos, con la imposibilidad de que llegue el AVE a Málaga en Semana Santa y todo lo que cuenta en las redes sociales, que ha enervado a los propios socialistas andaluces. Bueno, este tipo de fichajes o este tipo de perfiles, yo creo que lo que dices tú volver un es una poco forma de aplacar, volver ¿no? un poco al equilibrio, ¿no? Pero fijaros que a mí, o sea, no esperaba otra cosa desde el punto de vista, porque está claro que la ministra más sanchista de todo el Consejo de Ministros era Montero. Pero a mí sí me llama la atención una cosa. Existe un acuerdo prácticamente general en que el resultado del Partido Socialista en Castilla y León ha tenido mucho que ver con el perfil propio del candidato socialista, no pegado al gobierno. Es más, distante. El MAS se ha llegado a decir, que a mí también eso me ha parecido una exageración, como que no era sanchista o era antisanchista, o llamémoslo como queramos. Sin embargo, aquí aparece una identificación absoluta. Es como retar a ese concepto o enmendar que Martínez obtuvo buen resultado por las siglas Partido Socialista y no por su distancia sobre las posiciones de Pedro Sánchez. Porque aquí hay una identificación absoluta, es decir, hay un aval total. María Jesús Montero ya ha dicho que va a contar con ella para la campaña electoral y que va a contar, por supuesto, con Pedro Sánchez. Entonces, vamos a ver, porque esto empieza a tomar, desde el punto de vista del Partido Socialista, unas elecciones no solamente en clave autonómica, sino en una clave de generales, de una forma clara, o de chequeo de cómo se ve al Gobierno central. Ha mandado a inmolarse, yo creo, que el último bastión del sanchismo que quedaba en el Gobierno, y el resultado, que está claro que va a ser desastroso, eso se espera, ¿no? A lo mejor nos llevamos todos una sorpresa, pero yo creo que ha llevado eso, ha mandado a inmolarse al último bastión del sanchismo para dar un vuelco. Quedan unos cuantos en el Consejo de Ministros, todavía hay sí, algunos pero no tan muy representativo. cercanos. Pero yo creo que ha sido su número 2, claro. Este número 2 es un... Vamos a ver si, calmando las aguas, llegamos a una campaña electoral, perdón, a una pre-campaña electoral ya de cara a las generales con un perfil más moderado. Sí, no, que estoy totalmente de acuerdo en ese sentido de que vamos a ver a un Pedro Sánchez y a un gobierno más moderado. Pero no solo eso, sino que añadiría otra clave, que es que vamos a ver a un gobierno más internacionalizado. Es decir, esta estrategia de Pedro Sánchez creo que se sabe vender mejor fuera de España que en España, y de hecho creo que tiene bastante buena prensa fuera de España actualmente. En Italia ahora hubo reivindicaciones en manifestaciones, etcétera, etcétera, de Pedro Sánchez. El Partido Verde del Reino Unido, que ahora mismo está en auge, el otro día hizo un vídeo reivindicando la figura de Pedro Sánchez, comparándolo con Keir Starmer, su primer ministro. Lo subieron en sus redes. Y creo que le está funcionando esta estrategia más de puertas hacia afuera que de puertas hacia adentro, pero en un momento de conflicto en el que los liderazgos, digamos, y en el que el liderazgo de Pedro Sánchez se está internacionalizando en este sentido, porque ha conseguido antagonizar con Donald Trump, y creo que ahí estaremos de acuerdo, pues van a jugar esas cartas, ¿no? Y creo que Carlos Cuerpo es otra de las figuras que más han internacionalizado con constantes entrevistas pues en la CNN, en la BBC, y quieren mostrar... Y hasta hablando en japonés, ¿eh? Sí, exactamente. Bueno, vamos a hablar de puertas para adentro, vamos a hablar de Castilla y León. Hoy han terminado la primera ronda de contactos de Alfonso Fernández Mañueco. Comenzó ayer con Carlos Pollán, que es con el que se tiene que entender, con Vox, y hoy han sido los partidos regionalistas localistas y el Partido Socialista. Luis, si comparamos las negociaciones de Vox y PP en Extremadura, ¿ves que en Castilla y León vaya a ser el mismo ritmo, el mismo entendimiento? Todavía. O afortunadamente las cosas van a ir a mejor. Quiero decir, Castilla y León en la pasada legislatura
fue la primera y la que se llegó al acuerdo, y además se llegó a un acuerdo un tanto in extremis. Recordar esos momentos en los cuales se llegó y se dijo, si no tenemos la presidencia de las Cortes no hay nada que negociar, y se llegó a negociar algo tan extremo como que se negoció la presidencia de las Cortes para poder empezar a negociar un gobierno. Sin embargo, aquí las cosas parece que ahora, de acuerdo con los resultados, están de una manera totalmente distinta. Yo tengo la sensación de que esto no va a ser rápido, ni mucho menos, que vamos a tener que conocer qué pasa en Extremadura y qué pasa en Aragón, y después veremos lo que sucede en Castilla y León. Me parece que asistimos, evidentemente, a la ceremonia de puesta en marcha de esas negociaciones, pero poquito más. Desde un punto de vista de la comunicación política, Jordi, tú que eres experto, ¿cómo estás viendo los movimientos, es verdad que muy incipientes, todo muy embrionario, empezó ayer, de Vox y PP? Pues la verdad es que es muy interesante porque Vox ha hecho una estrategia, o ha llevado a cabo una estrategia que creo que les ha sido exitosa, que ha sido la de negarse en banda o salir de los gobiernos una vez ya habían decidido entrar, pero lo cierto es que creo que se han mantenido fuera de los gobiernos y que han conseguido capitalizar este voto anti-establishment, antisistema, ¿no? Y creo que ellos han sabido vender eso bastante bien y han sabido leer bastante el pulso de la ciudadanía en este momento con el descontento que existe, capitalizar un poco el antisanchismo también, han dejado al PP ahí un poco en una situación complicada. Pero creo que ahora mismo Vox vive un punto de inflexión porque se han dado cuenta de que no pueden pertenecer o no pueden, al igual que le pasó a Podemos en su momento, no pueden estar constantemente diciendo que no y estando fuera, ¿no? Porque hay muchos de sus votantes incluso que se lo están recriminando. Por eso ahora ellos están diciendo que sí. Que claro, entrar en ahora han dicho que sí y claro, ahí es donde veo la principal contradicción discursiva de Vox, que es la que va a tener que gestionar, y a Vox hasta ahora le ha ido muy bien porque es muy fácil, lo fácil realmente es no querer estar, es estar aparte y poder condicionar, pero es que ahora van a tener que condicionar y aparte van a tener que negociar puestos de responsabilidad. Y aquí la fricción que existe entre el Partido Popular y Vox en la comunidad autónoma pues es bastante fuerte, ¿no? Y habrá que ver qué perfiles elige Vox en el caso de que se pacte para que puedan entrar a ese gobierno. Y si tiene esos perfiles, claro, que ese es el problema muchas veces de Vox, que no tiene perfiles adecuados o no consigue perfiles para poder ocupar esos puestos de responsabilidad. Leía en un periódico extremeño que Guardiola les está ofreciendo la Consejería de Sanidad. Patata caliente, patata caliente. Es que ahí se ve la gestión, Claro. La anterior configuración del gobierno se retrasó precisamente porque había puestos que Vox no sabía muy bien a qué perfil. Directores generales, etc. Pero es que gobernar desgasta, ¿no? Y una cosa es la crítica desde fuera, que eso electoralmente, estoy de acuerdo contigo, pues vende mucho, y otra cosa es gestionar desde dentro y mojarse, ¿no? Yo de todas maneras creo que estoy de acuerdo con Luis que no va a haber una negociación que va a ser rápida, desde luego no antes de Semana Santa y yo creo que tampoco antes de la constitución de las Cortes, a partir del 14 de abril. Pero no porque no sea rápida signifique que sea tensa y que sea dificultuosa, ¿no? Que ahora ya están puestas las... Yo creo Vamos que sí que están puestas las bases. Yo creo que puede ser un poco paripé también. Sí, yo creo que va a haber un proceso, pero yo creo que las bases de que hay una sintonía y que hay una intención de llegar a un acuerdo, yo creo que están claras, no solamente en Castilla y León, sino en las otras dos comunidades autónomas, y esto ya va un poco ya en bloque. Y esa modificación, ¿no? de parece ser a priori, ¿no? de la política de Vox de ahora sí querer volver a entrar en los gobiernos, veremos a ver en lo que se traduce, en qué áreas en las que a lo mejor políticamente no se mojen excesivamente, no lo sé. Siempre es más fácil, ¿no? Poder llegar a un acuerdo y dar la posibilidad al PP de que gobierne en un acuerdo de investidura que luego en un acuerdo de gobierno, que eso siempre es muchísimo más arriesgado. Y yo creo también que vamos a tener que estar muy atentos a lo que suceda en la situación interna del partido Vox. ¿Cómo puede afectar las purgas porque yo creo que de los Monteros, Gallardo, todos los expedientes que tienen abiertos y que van a acabar en expulsión? Sobre todo, José Luis, es que lo que detectamos es que no se producen movimientos en Vox de expulsión de gente más o menos desconocida o de gente que forma parte de pequeños lugares, que se han producido esas situaciones. Valencia, aquí las hemos visto yo exactamente, he visto sino que ahora se están produciendo en los fundadores de Vox. Y eso yo creo que a una cierta parte de ese electorado cafetero que no abandona el partido en su primer momento, le empieza a hacer daño. Fíjate, Jordi, yo tengo la sensación, y siempre lo digo, que el votante de Vox y el partido se mueve por unos parámetros completamente distintos a los que estamos acostumbrados. Y tengo la sensación de que este tipo de crisis, porque es una crisis, quiero decir, estamos viendo acusaciones muy graves, ¿no? Sobre todo de Juan García Gallardo, incluso también de Espinosa de los Monteros, estos expedientes de expulsión, realmente al votante le dan igual. Sí. Puede ser, ¿no? Yo creo
que le dan más igual de lo que a veces nos creemos, ¿no? Pues los politólogos, los analistas, muchas veces creo que sobredimensionamos esto porque creo que hay una parte importante de la ciudadanía que no llega a percibir todas estas cuestiones. Ahora bien, sí creo que Vox está perdiendo referentes que eran referentes para una parte importante de las personas del partido. Es que había mucha gente que llegaba al partido precisamente por esos referentes. Inicialmente, además, yo creo que la gente que empezó votando Vox votaba esos perfiles, ¿no? Perfiles fuera de la política, más técnicos, con un bagaje profesional, y sin embargo todos esos perfiles desaparecen y ahora se quedan solamente con la parte más política, ¿no? Y creo que Vox se ha compactado en un núcleo cada vez más pequeño, más reducido de personas, y creo que tienen una estrategia muy clara, que es convertir a Vox en un partido populista y convertir a Vox en un partido pues como lo que sería el Frente Nacional actual en Francia, ¿no? Y para hacer esto, para meter perfiles como Carlos Fernández Quero, pues tienes que quitar a otros perfiles como Ortega Smith, por ejemplo, que son sectores de una derecha mucho más dura y que vienen de una cultura política pues bastante diferente. Bueno, son tan antisistema que hoy han votado en contra de las medidas. Os voy a pedir un titular rápido porque quiero que nos vayamos al caso de Noelia, de la aprobación de las medidas de ese decreto anticrisis. Si consideráis que esto va a quedar viejo dentro de unos días, porque en fin, la guerra va a continuar, si hay que tomar otras medidas, digamos, a lo mejor hablan muchos expertos, dejar de tanto sin bajada de impuestos y vamos a incentivar que se consuman menos combustibles, por ejemplo. No sé, ¿cómo lo veis, Elena? Yo lo veo insuficiente. Bueno, primero llega tarde, ¿no? Yo creo que ya lo hablamos el primer día que surgieron estas. O sea, para una medida tan sencilla como la bajada de los impuestos de los combustibles, es que era inmediata, no hacía falta esperar tanto. De hecho, hoy se reclamaba en el Congreso de los Diputados por parte del Partido Popular, de Juan Bravo, que en estos días que se han transcurrido, pues ya Hacienda ha recaudado de los españoles 70 millones de euros en sobreimpuestos de los combustibles. Y yo creo que se va a quedar un poco corta. De todas maneras, era una de las reclamaciones, ¿no? Que todos los sectores implicados han reclamado al Gobierno que son medidas insuficientes, ¿no? Y cuando todos los sectores implicados las consideran insuficientes, es que son viejas ya el día que han empezado. Vamos a entrevistar tanto al sector transportes como al sector viajeros, que son, digamos, el sector más afectado después también del campo. Jordi. Bueno, yo creo que hay una cuestión aquí importante, que es que Pedro Sánchez quiere mandar un mensaje tanto a nivel interno como a nivel externo de que se está haciendo algo. Y creo que la gente y el electorado está esperando que se haga algo. Creo al mismo tiempo que es insuficiente y que en muy pocas semanas van a tener que seguir moviendo ficha. Pero aún así, creo que como primer intento y como demostración de fuerza del Ejecutivo, viniendo de un momento de extrema debilidad, pues Tanto es así que el Partido Popular se ha tenido que abstener, no le quedaba otra. Sí, fundamentalmente porque eran medidas de derechas. Eran medidas del Partido Popular. Y una cosita muy breve, y retractarse un poco en lo que en la posición que tuvo inicialmente con respecto a la guerra y subir un cartel recientemente en sus redes sociales de no a la guerra, pero tampoco a Sánchez. Como reculando un poquito ahí también, ¿no? Y yo con relación a las medidas creo que efectivamente se van a quedar cortas y me parece razonable la posición del Partido Popular desde el punto de vista de que volvemos a asistir a esa puñetera costumbre que tienen los gobiernos, no es exclusivo del Partido Socialista, ya pasó en otras ocasiones, de meter en decretos con una especie de tortilla francesa donde metes absolutamente de todo, ¿no? Pero creo que es importante y sería importante reclamar la deflactación del IRPF, pero no de hoy, sino ya de mucho tiempo atrás, porque esa medida sí que afecta a los bolsillos de todos en función de las ganancias. Desde el 2018 llevamos solicitando esta medida de la deflactación. Seguramente, bueno, en otro paquete de medidas se puede incluir. Bueno, vamos ahora con un asunto que nos ha zarandeado y de qué manera a todos los españoles. A las 6 de la tarde, Noelia Castillo se ha puesto su vestido favorito, se ha maquillado y en su habitación de hospital, sin ningún familiar a su lado, por expreso deseo de ella, se le ha aplicado la eutanasia y ha fallecido. Es la persona más joven a la que se le aplica este derecho a morir dignamente en España. Su padre ha intentado desde hace 2 años impedir que avanzara el procedimiento judicial para evitar su muerte. Él alegaba que su hija necesitaba ayuda psicológica hasta que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dado la razón a la joven barcelonesa. La comisión que evaluó a Noelia defiende que presenta una situación clínica no recuperable de paraplegia con lesión medular y un sufrimiento crónico e incapacitante. Pero el debate está en la calle y también, Laura, en la política. Sí, porque hoy hemos escuchado la opinión de la gran mayoría de los grupos políticos. Unos se limitan a respetar la decisión de Noelia y otros llaman a una reflexión como sociedad, porque dicen que el sistema le ha fallado a esta chica de tan solo 25 años. Que cumple la voluntad de Noelia, ¿no? Y que es absolutamente
legal, se han seguido todos los pasos y me parece correcto. ¿Cómo podemos fallar a alguien tan joven de esta manera, ¿no? Creo que hoy deberíamos hacer una reflexión profunda y de verdad que me pongo en la piel de esa chica, me pongo en la piel de su familia. Me parece un absoluto drama y de verdad creo que debemos reflexionar por qué la hemos fallado. Es una aberración, es un fracaso del Estado, de los poderes públicos y un fracaso muy grande para la sociedad. Y además abre una vía muy peligrosa para que ahora una dolencia psiquiátrica pues pueda ser motivo de un suicidio asistido. El arzobispo de Valladolid, que también es presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, se pronunciaba sobre el caso Noelia en las redes. Dice que si la muerte provocada es la solución a los problemas, todo está permitido. Considera que un médico no puede ser el brazo ejecutor de una sentencia de muerte, por muy legal que parezca. Y aunque se solidariza con su sufrimiento, dice que el alivio no es el suicidio. Y en el lado contrario, en la defensa de una muerte digna, la presidenta de esta asociación pide que se acorten los plazos para este proceso. Sostiene que no puede volver a pasar un caso como el de Noelia, que con todas las autorizaciones el trámite se ha alargado hasta 2 años. Y explica que en otros casos la eutanasia es un proceso de acompañamiento. Las eutanasias que me han invitado como deferencia a la asociación, pues son eutanasias en que te encuentras con una familia que está al lado de la paciente que se va y lo que le dicen es: mamá, que tengas un buen viaje, te queremos todos, te recordaremos, estarás en nuestra memoria para siempre. Y la persona muere sonriendo. Acompañar y dejar ir es un acto de amor dificilísimo, pero es esto. Y también hoy hemos escuchado al abogado de la familia de Noelia, ya que su padre ha intentado parar este proceso. El abogado ha sido muy duro con el sistema, reconoce que se ha fracasado, dice que él mismo el primero, pero también que ha fallado el sistema legal, el procesal y también el sanitario. Ha habido un fracaso del sistema sanitario de este país, que una muchacha que evidentemente tiene muchos problemas, que ha tenido una vida muy dura, que todos lamentamos. Lo único que se le ha podido finalmente por parte de los sistemas sanitarios dar ha sido la muerte. Creemos que hace mucho tiempo ella tenía que haber recibido tratamiento para sus enfermedades mentales, asistencia y un grado de dependencia mayor que le hubiera permitido tener una pensión, que le hubiera tenido una vida digna. Sin embargo, no tuvo acceso a nada de eso y ha tenido acceso a la eutanasia. Lo sentimos mucho profundamente y esperamos que este caso al menos sirva para que no se va a producir en el futuro y que no haya más Noelias. Fíjense que traigo a esta mesa de análisis temas complejos, políticos, sociales, económicos. Creo que este es, para mí, de los más complicados de analizar, incluso de debatir. Porque es verdad que yo soy un gran defensor de la eutanasia, siempre lo he dicho. Pero es verdad que quizá estamos acostumbrados a que sean personas ancianas, a que sean enfermos terminales, no una chica de 25 años que no está postrada en una cama. Yo creo que eso es lo que lo hace diferente, ¿no? Y lo que nos revuelve y lo que nos hace, bueno, pues por replantearnos muchas cosas, ¿no? No sé si coincidís conmigo en esta reflexión, pese a que hay que decirlo claramente, todos los tribunales, absolutamente todos los tribunales le han dado la razón a Noelia. El Comité de Ética, expertos médicos, psicólogos, desde el primer momento dijeron que había que efectuar esa eutanasia. Ha sido el padre el que, digamos, lo ha ralentizado recurriendo a cada una de las instancias judiciales. Elena, ¿cómo lo ves? Pues lo primero que veo es tristísimo, ¿no? Yo creo que hoy estamos todos un poco con el corazón encogido y yo creo que todos lo que tenemos es un cargo de conciencia colectivo, ¿no? Nos miramos al espejo y decimos, ostras, o sea, aquí a esta pobre cría la hemos fallado un poco entre todos, ¿no? La ha fallado el sistema, la hemos fallado como sociedad y yo creo que lo que más nos angustia es eso, es una niña de 25 años, a mí es que se me pone un nudo en el estómago, o sea, es que no... Hoy me parece que es un día espantoso, sí, como sociedad y es que lo piensas y dices, yo es que ahora mismo lo único que puedo decir es que descanse en paz, que es lo que ella ha pedido durante los últimos años. Por lo demás, pues hay una ley, respeto a la ley, yo creo que lo comentábamos antes de entrar, quizá el quid de la cuestión esté en ese informe clínico, porque efectivamente le han dado la razón desde la primera instancia, es un sistema súper garantista, no es tan sencillo que te apliquen una eutanasia y menos una persona tan joven. El 45% de las solicitudes de eutanasia se aplican, el resto no.
son denegadas. Y yo creo que hoy nos angustia mucho la experiencia vital que ha tenido esta cría y su angustia también y su necesidad, como decía ella. O sea, yo creo que los psicólogos lo dicen siempre, la gente que se suicida, o en este caso, en el caso de la eutanasia, no es que quieran morirse, es que quieren dejar de sufrir. Y el sufrimiento que ella ha tenido vital, yo creo que parte de la culpa la tenemos todos, ¿no? O sea, tenemos ese cargo de conciencia de decir, la hemos fallado. Claro, y es que a mí se me pone un nudo es en la verdad que garganta. uno dice, bueno, es que son 25 años los que tiene, le queda una vida por delante. ¿Cómo no es posible poder agarrarse? ¿Cómo no es posible que la vida seguramente le iba a cambiar? Pero es verdad que escuchándola lo tenía tan claro. Pero José Luis, tan claro. El problema es cómo hemos llegado hasta aquí. O sea, si lo circunscribimos al debate de la eutanasia, nos vamos a circunscribir exclusivamente a si la decisión está bien o mal tomada. A mí me parece que hay que ir mucho más allá y hay que llegar a decir cómo hemos llegado hasta aquí. Cómo una cría de 25 años, con un trastorno límite de la personalidad diagnosticada. Pues mira, déjame, Luis, porque tengo aquí apuntadas algunas cosas que ustedes seguramente ya conozcan. Familia desestructurada, una relación tormentosa con su padre. Sufrieron un desahucio la familia. Ella estuvo tutelada por la administración durante muchos años. Allí, en uno de esos centros de acogida, sufrió una violación grupal, consumo de estupefacientes, 2 intentos de suicidio. Suma y sigue, claro. Pues yo creo que una sociedad, un estado del bienestar, tiene que preocuparse de estos casos y tiene que abordarlos. Por eso digo que circunscribir esto exclusivamente al debate de la eutanasia me parece que desvirtúa completamente, porque habrá quien esté a favor y quien esté en contra, y entonces ya entraremos en el debate. Pero no estamos hablando de una persona en el final de su vida con un trastorno neurovegetativo o un trastorno oncológico que ya es prácticamente irresoluble. Hablamos de una vida, de una persona en la flor de la vida que ha sufrido 1000 penalidades, que están además registradas y consignadas y seguidas, y sin embargo ha llegado a ejecutar sus tendencias suicidas, ha llegado a no ser tratada adecuadamente de su trastorno. Creo que el sistema tiene que estudiar seriamente estas situaciones para que no se vuelvan a repetir. Hablaba el abogado de abogados cristianos, hemos fallado abogado todos, de hasta yo la mismo, familia, decía él. que ha fallado el sistema procesal, el sistema judicial y el sistema sanitario, ¿no? Que yo creo que también ahí es donde a lo mejor habría que poner más el foco, ¿no? La salud mental. Jordi. Sí, a mí la verdad es que se me pone un nudo en la garganta porque pues, esta persona es casi de mi edad, ¿no? Entonces yo lo reflexiono y le doy vueltas y hoy cuando he visto la noticia la verdad que me he puesto muy triste y he empezado a reflexionar un poco y sí creo que hay algo que está fallando, porque creo que también toda la cuestión de la salud mental y de los jóvenes estamos viendo unos datos que son desoladores. Yo mismo en mi pueblo recientemente un chaval de 20 años se suicidó y estamos viendo cómo pues, cada vez hay más casos y cómo cada vez hay más dolor, ¿no? Y creo que como decía, pues nuestro estado del bienestar no está a la altura en estos momentos. No está acompañando a este tipo de personas. Y sobre todo creo que no estamos sabiendo cómo resolver esta cuestión y cómo abordarla de una manera con un enfoque holístico y que también tenga en cuenta, por supuesto, el componente social, que creo que es fundamental en este caso, porque una persona que, aparte de todas las penurias que ha tenido, no ha tenido ni siquiera garantizado ese techo donde vivir, esas condiciones mínimas de vida, que encima ha tenido problemas también pues, con las drogas y, claro, si se junta todo eso, al final es que es un cóctel que es explosivo, ¿no? Y a lo mejor sí, por lo que hubiera sido, pues hubiera habido algunas de estas cuestiones, pero no hubiera habido la cuestión de la vivienda o no hubiera habido otras cuestiones, pues a lo mejor pues podría haberse resuelto de otra manera o podría haber encontrado una esperanza o algo a lo que aferrarse, ¿no? Que es lo que comentábamos antes. Me parece interesante lo que decía Luis. Estamos centrando el debate solo en la eutanasia. Claro. Que también, También. Está muy bien. Quiero decir, Pero, estos debates siempre se abren cuando hay un caso mediático, ¿no? Tú puedes estar o no estar de acuerdo con la eutanasia. Hay una ley y es de obligado cumplimiento. Yo conozco el sistema de las comisiones de garantías, cómo funciona DUPLA, cómo funcionan las comisiones de garantías, y son profesionales de acreditado prestigio. Gente muy seria y que realmente se toma los temas muy en serio y los datos hablan. De hecho, hoy hablaba una miembro, una médico, como que se estaba cuestionando su trabajo y no es así. Quiero decir, al final, bueno, pues ellos son expertos, los médicos quieren siempre sanar y quieren salvar, Luis, eso lo sabes tú perfectamente como médico que eres. Pero claro, el debate quizá está más en la parte social y no tanto en esa ley de eutanasia, ¿no? Y yo también, fíjate, me hacía la reflexión antes si la sociedad española tiene que debatir, como hemos debatido en estas últimas horas, aquí mismo, una decisión como esta,
¿O tenemos que acompañar a la víctima en esta muerte, ¿no? Y protegerla de la mejor manera posible para que se vaya quizás sin tanto ruido? Para poder debatir tendríamos que tener mucha información que nos falta, ¿no? También la víctima ha procurado el ruido, porque concede una entrevista 4 días antes de que se produzca su muerte. ¿Tú crees que eso es un error? Es que es muy difícil. A mí me parece que juzgar este tipo de casos desde fuera, sin tener todas las claves, me resulta realmente difícil. No es que quiera eludir la pregunta, pero me resulta muy difícil. Pero sí puedo decir que creo que el hecho de salir a la palestra pública en una entrevista, en un medio de comunicación como es Antena 3 Televisión, dando una entrevista de esas características en pleno debate, genera ruido. Sí, eso está claro. Genera ruido. Este caso ha sido alerta, sonado también, alerta, ¿no? Por la oposición del padre sistemática, por la asociación que les ha ayudado a alargar este proceso. Pero yo creo que aquí la clave del caso, no del debate de la eutanasia. Yo creo que la estamos focalizando en el sufrimiento psicológico, que para todos nos incomoda mucho, ¿no? Porque todos, como tú comentabas al principio, o sea, una persona que es la estadística general de más de 80 años con una enfermedad terminal, con ensañamiento clínico, ¿no? Con un sufrimiento, o joven terminal, o joven terminal. Pero bueno, la estadística que todos queremos ver, por lo menos la que nos queremos imaginar con la eutanasia, es esa, ¿no? La que se produce. Que es lo más habitual. Pero claro, en este caso estás viendo a una persona muy joven y dices tú, ¿y por qué? Quizá hay una parte que es, porque en las razones que dan es sufrimiento psicológico y físico, ¿no? Y cuando alguien, como en el caso de esta chica que ha tenido un accidente, bueno, pues, o sea, precipitó por un intento de suicidio desde un 5º piso y tiene un problema neurológico, yo creo que puede tener un dolor espantoso. El dolor psicológico no se ha tenido tanto en cuenta. Es que se ha tenido en cuenta eso es muy difícil, además, a veces de demostrar, como lo que leía antes yo, que decía, que es lo que dice el informe, una situación clínica no recuperable de paraplegia con lesión medular y un sufrimiento crónico incapacitante. Se centra más en sus en la parte físico que no en lo psicológico. Que en lo psicológico. Y yo creo que todos estamos debatiendo más en lo psicológico, como que esto ha sido un suicidio asistido, cuando hay una parte física muy importante, que es la parte que yo creo que lo que más potencia esa eutanasia desde el punto de vista médico, y en el informe yo creo que el ok es precisamente por esa parte. Fijaos, el padre hoy ha publicado, bueno, estos vídeos que estamos viendo, que son de OK Diario, fueron facilitados por el padre de Noelia. Era un poco una forma de demostrar que su hija, vamos a decir así, no estaba tan mal, que podía caminar, por supuesto, asistida, bueno, pues con bastones. Por eso digo que el debate hay que abrirlo en otros términos. O se debe de abrir en otros términos. Si cualquiera persona que tenga un familiar que haya pasado por el centro de tetrapléjicos de Toledo, por poner un ejemplo, se sabe que de ahí salen jóvenes, gente muy joven, porque generalmente el tráfico suele ser el gran surtidor de enfermos en aquella situación, y salen muy hundidos psicológicamente, porque han pasado de ser personas con actividad normal a pasar a condenar su vida a una silla de ruedas, pero salen adelante, es decir, no se acaba la vida ahí. Pero hay una parte, mira, además el caso, mi familia, ¿no? Que es mi hermano, y tiene una situación muy parecida a la de esta chica, ¿no? Puede incorporarse con muletas, tal, pero mi hermano siempre lo dice, o sea, Elena, la silla de ruedas es la punta del iceberg. Luego, debajo de todo eso hay pues toda una serie de problemas, disfunciones y de problemas y de dolor muchas veces, ¿no? Porque hay enfermos que tienen un dolor neurológico que es realmente insoportable y eso depende de la lesión que tenga. Y yo creo, por lo que he leído un poco por encima, que en el caso de esta chica parte se justifica por eso, ¿no? Por un dolor neurológico que además es realmente ni con morfina se puede tratar. Era curioso ver las redes sociales hoy ese hashtag Noelia Quédate, empresarios, músicos, gente de todo tipo, sí, ahora, ¿no? dándole ayuda, bueno, cuando se ha conocido el caso, claro, intentando que no tomara esa decisión, pero bueno. Lo tenía clarísimo, Lo tenía muy claro, y a las 6 de la tarde se le ha aplicado esa eutanasia, así que, bueno, Noelia, que descanse en paz, que era lo que ella quería. Nos vamos a publicidad, a la vuelta vamos a seguir a volver a hablar otra vez de las medidas anticrisis con el sector más tocado y que más reivindica que, bueno, pues que se les ayude, que es el sector del transporte. Enseguida hablamos con dos presidentes de dos asociaciones.
Seguimos en cuestión de prioridades. Ya lo hemos analizado antes con los contertulios. El Congreso ha aprobado hoy el paquete de medidas anticrisis en plena escalada internacional por la guerra en Irán. Un plan con 80 iniciativas que, sin embargo, ya ha generado un fuerte rechazo en los sectores más afectados, el transporte y el campo. Los transportistas de mercancías consideran insuficientes las bonificaciones y advierten del riesgo real para la viabilidad de muchas empresas, mientras que el transporte de viajeros también mira con preocupación el impacto de los costes. Están con nosotros Óscar Baños, presidente de la Federación de Empresas de Transportes de Castilla y León, y Fernando García, presidente de la Federación Castellano y Leonesa de Transporte de Autobús. Muy buenas noches a los dos. Buenas noches. Óscar, llevamos un mes de subidas escalonadas, hasta la semana pasada, digamos, que es cuando se ha bajado el precio de las gasolineras. Vamos a poner un ejemplo que yo quiero que sea ilustrativo para que la gente, bueno, pues sepa cuál es vuestra situación. Vamos a poner el ejemplo de un camión de carga general de unos 40 toneladas que reposta a la semana 1.000 litros de combustible, más o menos, ¿no? Antes de la crisis eso costaba 1.500 euros, ahora son 600 más, un encarecimiento casi del 40% en apenas pues, un mes, 30 días, con 20 céntimos de descuento, que es lo que ha aprobado el Congreso, el Gobierno. ¿Eso es insuficiente? ¿Por qué es insuficiente? Es insuficiente porque lo que hablamos, se ha subido más o menos casi 60 céntimos, entonces 20 céntimos es poco. Y sobre todo el mayor problema es que todo este mes ya nos lo hemos comido, porque las medidas se han aprobado el domingo pasado. Entonces tenemos, hay cosas para intentar subir los precios, las cláusulas de indexación y demás, pero claro, todo lleva su tiempo. Entonces nuestro problema es que todo este mes, esa subida brutal, que ha sido mucho más deprisa que cuando la guerra de Ucrania, pues ya nos la estamos comiendo. Y no es una cosa, es que pone en riesgo la viabilidad de muchas empresas. Claro, esto conlleva también el riesgo de la viabilidad de muchas empresas, que se interrumpa también incluso el flujo en algún momento el transporte de mercancías, de productos, de alimentos básicos, que el sistema en España falle, digamos, de alguna forma, porque sin vosotros, lo vimos con la pandemia, sois fundamentales. Sí, como yo digo, siempre uno puede mirar cualquier cosa, que mire y eso ha ido en un camión, puede ir en un barco, puede ir en lo que sea, pero ha ido en un camión en algún momento, entonces somos fundamentales. Y es más, hay camiones que ya están parando. Si no has conseguido repercutir nada de incremento, tienes que parar, porque hemos calculado que un vehículo este mes, sin ningún problema, va a tener 2.000 euros de sobrecoste de combustible. Eso es inasumible por nuestra parte. Por lo tanto, si no te han subido los precios, hay vehículos que han parado. Están parando y no están haciendo absolutamente nada, y a sus empresas o empresarios... en fin. Claro, paras porque es que lo que decimos, no es una cosa, que sea una subida de 4, 5 céntimos, 6 céntimos. El año pasado, el combustible estuvo bastante estable. Bueno, giraba en una horquilla, 4 o 5 céntimos hacia abajo, 4 o 5 céntimos hacia arriba, bueno, pues te mantenía eso, no hay ningún problema. Y para eso sí que hay cláusulas y demás, lo vas adaptando. Pero el problema es eso, una subida tan brutal, o sea, que ha sido en una semana, 2 semanas, no hay manera, por mucha cláusula que tengas, hay cláusulas indexadas, por ejemplo, al mes después, a un mes después, entonces claro, estamos en las mismas. El mes ya te lo has comido. Entonces claro, una empresa, por ejemplo, que tenga 10 camiones, estamos hablando de un sobrecoste de combustible de 20.000 euros. O sea, una subida que nunca habíais visto, además, es inédita. No, yo nunca la he visto, nunca la hemos visto, porque es eso, cuando la guerra de Ucrania subió, pero no a esta velocidad. Por eso habíamos solicitado una ayuda directa de 1.500 euros para intentar compensar este mes. Que entonces nos quejamos porque sí que se había hablado y nos parece eso, que de lo que habíamos hablado se ha quedado en nada. Fernando, en vuestro caso, en el transporte de viajeros, el combustible representa más o menos entre el 25 y el 35% de los costes. ¿Cómo recibís el paquete de medidas aprobado hoy en el Congreso? Pues nosotros, desde el punto de vista del sector de transporte de viajeros, prácticamente como mercancías. De hecho, digamos que la reivindicación que se hizo al Gobierno de España era similar. 25 céntimos de descuento de bonificación vía gasóleo profesional, 1.500 euros de ayuda por vehículo, también diferenciando aquellos vehículos que son de gas o que en el sector de viajeros hay más o que son eléctricos. Y lo vemos con igual preocupación, ¿vale? Porque un autobús, por ejemplo, que recorra unos 7.000 kilómetros al mes, de repostar en enero a repostar ahora, que ha subido el carburante lo que va de año un 36%, estamos hablando de un incremento de costes de 1.000 euros más al mes. Menos que un camión, porque los camiones gastan más, pero 1.000 euros más al mes estamos hablando que posiblemente los costes de una empresa de transporte de viajeros se hayan incrementado en torno a un 7%. ¿La solución, como dice también Óscar, son subvenciones, ayudas directas? Bueno, las ayudas ayudan, pero no la solución. La solución pues es que en algún momento se acabe la guerra y el comercio del petróleo y del carburante siga como estaba antes.
En el sector de transporte viajero nos encontramos además con otra circunstancia especial, que muchas empresas están atadas o tienen contratos firmados con la Administración y no pueden incrementar el precio porque está la ley de desindexación de la economía que no permite la modificación de los precios durante la ejecución del contrato. Y también tenemos aquellas empresas que de Castilla y León hay muchísimas que hacen transporte regular, que están sometidas a unas tarifas por parte de la Administración que tampoco pueden subir no pueden repercutir el coste a mayores que están teniendo. Claro, en el sector del transporte, no sé qué porcentaje, pero muchos son autónomos. Yo no sé si muchos van a dejar, como decías tú, de trabajar precisamente por no trabajar a pérdidas, ¿no? Eso puede... Bueno, decías que estaba pasando, sí, ¿no? Pero está pasando. Qué tremendo. El Bustil, que conoces bien, Fernando, el servicio gratuito de autobuses en toda Castilla y León, claro, esto ha provocado que haya una mayor demanda y de usuarios en la comunidad, algo que se está notando y que está siendo un éxito. ¿Esperáis también que la Junta tome medidas que os ayude de alguna forma, precisamente, bueno, porque hay más demanda, porque el incremento de los combustibles se está disparando y tenéis que seguir trabajando, claro, dando el servicio? Sí, evidentemente. En el caso de Bustil, que efectivamente es un éxito para la comunidad autónoma, porque está habiendo más demanda de viajeros, las empresas que prestan ese servicio a la Junta de Castilla y León, digamos, no están percibiendo el ingreso diario de los billetes que venden a los usuarios, porque la mayoría viajan, en un porcentaje altísimo viajan gratuitamente. Entonces nosotros lo que pedimos fue, en el momento en que vimos que esta crisis iba en serio, solicitamos por escrito que la Consejería de Movilidad adoptara alguna medida para compensar el incremento de costes que se está teniendo. Y por parte nos consta que la Consejería, que la Junta de Castilla y León, dentro del paquete de medidas que está estudiando y que al parecer van a aprobar en el Consejo de Gobierno del miércoles que viene, está destinada una partida de en torno a algo más de 2 millones de euros para compensar ese incremento de costes que ha habido. Ah, bueno, pues entonces hay una buena noticia. Buena noticia. Veremos el jueves, estaremos pendientes. Yo no sé si os planteáis movilizaciones, huelgas, otras medidas de presión para que la situación cambie. A ver, un paro no le queremos a nadie, o sea, siempre es el último recurso, pero bueno, cuando la situación es dramática como ahora, pues yo creo que no se puede descartar nada. Yo no sé si sería efectivo, a veces lo pienso, que los políticos se subieran a un camión o fueran a un autobús, primero para que vieran cómo es vuestro trabajo diario, en el día a día, y sobre todo que fueran a una gasolinera y que vieran lo que cuesta llenar un depósito, ¿no? Al final a veces falta esa empatía, ¿no? Que desde los despachos se dirige muy bien un país, pero hay que conocer a pie de calle cómo es la situación. Yo puedo decir que ahora mismo cuando te acercas a un surtidor da un poco miedo. ¿Sí, no? Da miedo porque yo esta semana mismo, la semana pasada, por ejemplo, cuando yo acabé de repostar, y mire, pues si no es de los más grandes, marcaba 1.200 euros. 1.200 euros. Y luego hay otro problema, que tampoco... los robos cada día son más habituales en carretera. Hay rutas en las que es muy complicado parar a dormir ya en ningún sitio. O sea, es algo que queremos, por eso seguimos reclamando áreas seguras donde por lo menos poder descansar y demás. Bueno, pues los robos de gasoil antes eran... Ahora no quiero ni pensarlo cómo va a ponerse esto. Pero ¿puedes confirmar lo que se están disparando también los robos de gasoil en los camiones cuando estacionáis a dormir? Siempre ha pasado. Cuando el combustible sube mucho, los robos se disparan. Claro, es que un vehículo que lleve 1.000 litros son 2.000 euros. Entonces... Óscar, esto me imagino que tarde o temprano, bueno, estamos notando ya el aumento de precios también en la cesta de la compra, pero el hecho de que vosotros os cueste lo que os cuesta llenar un depósito va a acarrear que todo se dispare, ¿no? Todos los precios, sobre todo fundamentalmente de los supermercados, ¿no? Hombre, yo calculo que el IPC irá subiendo, sí, no sé cuánto va a subir, pero el IPC irá subiendo porque es que eso, nosotros no nos queda otra que ir repercutiendo. Bien es cierto que, bueno, cuantas más ayudas tengas y demás, pues igual tienes que repercutir un poco menos de momento, porque es lo que decimos, no es sencillo, por mucha cláusula que haya y demás, repercutir subidas brutales, como las que hemos tenido ahora mismo en tan corto espacio. Entonces, pero sí, algo tiene que ir subiendo todo porque, bueno, que no queda otra, no es un capricho, es que no podemos andar. Fernando, dice Óscar que hay autónomos que ya han dejado de trabajar, que ya están parados, que tienen el camión parado. Yo no sé si en el caso del transporte de viajeros existe el riesgo de una reducción de servicios o frecuencias menores, sobre todo en zonas rurales como Castilla y León, o no, precisamente porque bueno, están, como decías tú antes, vinculadas a la Administración, eso lo hace más dificultoso. Claro, una cosa, apuntando a lo que dice Óscar, nos estamos centrando en el carburante, pero también hay que tener en cuenta que va a subir todo lo que salga del crudo, va a subir. Está subiendo el gas, está subiendo los lubricantes, está subiendo la AdBlue, o sea que en general está subiendo todo. Y lo que preguntaba,
En nuestros sectores la estructura empresarial es diferente en el transporte de viajeros que al transporte de mercancías. Y dado que estamos sujetos a esas obligaciones de servicio público y a esa vinculación que tenemos con el territorio y esa obligación que tenemos de transportar miles de personas a diario en Castilla y León, que van al médico, que van al colegio, que van a trabajar, es diferente. ¿Que lo estamos sufriendo? Sí, pero bueno, la estructura es diferente. Hablabas de ayudas directas. Eso parece improbable de momento, Óscar, pero ¿cuál sería la bonificación idónea para que el sector no se viera tan dañado? Nosotros habíamos hablado en un principio, habíamos solicitado por lo menos una ayuda de 25 céntimos, fue cuando tuvimos los contactos con el gobierno o el ministerio fue lo que se habló, y una ayuda eso de 1.500 por camión, un solo pago, no estamos refiriendo a... Bueno, no es algo tan extraño, cuando la guerra de Ucrania ya lo hubo, recibimos 2 pagos de ayuda directa para compensar eso, o sea que no es algo que estuviéramos pidiendo que no se haya hecho nunca, ya se ha hecho, o sea, por eso no nos parecía algo tan raro. Entonces, yo creo que eso es lo que pusimos encima de la mesa, 20 en vez de 25 céntimos, pero sobre todo una ayuda directa ahora mismo para compensar este mes, que es el que ya nos ha caído encima y en el que tiene mala solución, porque además si la ayuda, por ejemplo, de los 20 céntimos se hubiera dado con carácter retroactivo, porque al fin y al cabo, al venir como gasóleo profesional, ellos tienen todos nuestros repostajes, o sea que se pudiera haber hecho, pero no, es que viene a partir del domingo, entonces es que ni por un lado ni por otro, todo ha sido un problema. Tenemos problemas también, eso sí es cierto que va a haber una partida de avales, tenemos problemas también con las tarjetas de combustible. Las tarjetas de combustible normalmente están, por ejemplo, taladas a 4 o 5.000 euros, es que eso hoy no te da. O sea, tenemos ya también el problema de que a final de mes, si no subes los límites de las tarjetas de combustible, tienes que parar, ya no por capricho, porque no puedes echar combustible. Y luego queremos que haya relevo generacional, ¿no?, en el camión, que parece que también es una deuda pendiente. Sí, pero hay cosas que es lo que es. Y luego la que decimos, paras a dormir y cuando paras a dormir no sabes que hay en ciertas zonas, cuando te levantas por la mañana lo primero que tienes que hacer es darte una vuelta alrededor del camión, a ver si te han robado el gasoil, a ver si que te hayan robado la mercancía, pues bueno, depende de lo que lleves, pero que te corten el toldo es habitual. Cualquier vehículo que podáis ver una lona por ahí en eso, fijaros, daros una vuelta por un lateral, vais a ver todo cortes. No es que seamos malísimos y peguemos todos los días en ellas y de qué estamos haciendo. No, es que te las cortan por la noche a ver lo que llevas. Claro. Y dependiendo de lo que lleves, te roban o no te roban. Y ahora que el gasóleo tiene un valor mayor, entiendo que el riesgo también es mayor. Exactamente. Vamos a ver qué os preguntan nuestros contertulios de esta noche. Elena. Buenas noches. Yo quería preguntarle a Óscar, no solamente porque sea paisano mío de Guardo, sino porque, como comentabais, es diferente, ¿no?, la problemática que hay en el transporte de mercancías con el transporte de personas. Es como la tercera o la cuarta crisis que vivimos, ¿no?, en los últimos años, y yo creo que el transporte es quizá el termómetro, ¿no?, de la debilidad un poco energética que tenemos en este país, y más cuando se ha apostado por el transporte de mercancías a través de carreteras. Entonces, hay como 2 partes, ¿no?, una parte muy urgente, que es la ayuda inmediata para la liquidez, y otra parte que quizá pueda ser más estructural. ¿Podrías darnos un poco pistas sobre qué reformas estructurales podríamos tener en este país para que el transporte no sea siempre esa parte tan débil, ¿no?, en el momento que tenemos una crisis, que además es un eslabón de la cadena que se traslada a todo, ¿no?, a todas las mercancías, a todos los consumidores, y que al final se repercute en todo lo que tenemos? A ver, mientras los vehículos, el vehículo pesado siga yendo con combustible, subidas de este tipo es prácticamente imposible que no tengas un problema grave. El día que los vehículos vayan con otras alternativas, otras energías, bueno, pues puede ser. Pero hoy en día el vehículo pesado, el vehículo eléctrico, ese famoso, para nosotros no es útil. O sea, hoy por hoy no se puede usar. Entonces, siempre que tengamos de momento una crisis de este tipo, no va a haber nada que hacer. Se habla de subir los camiones al tren, se habla de muchas cosas. Pero al fin y al cabo lo que decimos, el tren va a llegar hasta donde va a llegar y lo que llega a todos los sitios es el camión. Y mientras tengamos subidas de este tipo, es que es eso. Otras cosas pueden afectar, hombre, esto afecta a todos los usuarios, al del coche y tal, pero claro, sus consumos son los que son. Nuestros consumos, aunque han bajado mucho a lo largo de estos años, porque teníamos vehículos antes, hace años, que gastaban a 40 litros y hoy están saliendo a 30, 28, o sea que ya se han ido haciendo muchas cosas. O sea, cuando hablan muchas veces de esto de que hay energías limpias, ya estamos en ello. Un vehículo Euro 6 de última generación es mucho más limpio que un vehículo Euro 5, pero es muy complicado siempre que tengamos vehículos de combustión y vaya tal, es muy complicado evitar esto. ¿Tenéis comunicación directa y buena comunicación con el Ministerio en estos momentos, estos días? Bueno, la ha habido antes de sacar las medidas, mañana hay otra, entonces bueno, sí que esperamos que se tomen medidas.
Jordi. Bueno, pues muchas gracias por venir. Me gustaría haceros una pregunta, porque yo a veces trabajo con políticos y aquí hemos hablado, soy consultor, y hemos hablado de una cosa que me ha llamado mucho la atención y que me ha dejado reflexionando, que era la cuestión de la empatía, ¿no? Y por eso me gustaría preguntaros a los dos, ¿qué le diríais si tuvierais delante a Pedro Sánchez o a un político ahora mismo? Óscar Puente, ¿no? Dependéis de Óscar Puente, fundamentalmente, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues también, ¿no? A Óscar Puente, ¿qué mensaje ya que encima también pues es vallisoletano, ¿no? Pues ¿qué mensaje le mandaréis y cómo le explicaréis un poco la realidad de vuestro sector, ¿no? Porque creo que es verdad que muchas veces en los despachos, en Moncloa, al final muchas de las problemáticas reales que se viven no se ven, ¿no? Recuerdo una polémica hace unos años por el precio del café, que había políticos que no sabían cuánto costaba un café porque en el Congreso era mucho más barato, ¿no? Pues me gustaría si nos pudierais decir, para que también los espectadores y la gente que nos esté viendo pues se pueda poner un poquito más en vuestro... Imaginaos, Fernando, Óscar, que subís a un autobús y a un camión, ahí a vuestro lado, al ministro de Transportes, a Óscar Puente, y os empieza a decir, venga, ¿qué necesitáis? ¿Qué pedís? Bien, lo primero que habrá que decirle es que se ponga el cinto dentro del autobús y llevarle... el teléfono. Y que deje el teléfono, de tuitear. Y luego contarle, bueno, a fin de cuentas, lo que le han transmitido nuestros compañeros a nivel nacional, que un impacto en el carburante que te destroza la cuenta de resultados en 3 semanas, pues hay que tener, como decías, esa empatía con el sector. O sea, que las medidas que hemos pedido al Gobierno, son las mismas que se aplicaron en la guerra de Ucrania, que la escalada del precio del carburante, para llegar a este nivel, tardó 2 meses. Es que ha sido aquí en 3 semanas. Entonces, en esas 3 semanas, la cuenta de resultados se ha ido a pique. Entonces, si reposta, que repostará seguramente, pues verá que de repostar un día a repostar otro, pues le habrá costado 70 euros más quizás llenar el depósito. Pues le pedimos esa empatía, y además de que se ponga cinturón del bus, pues que vea cuánto realmente le cuesta y que lo que se está pidiendo es algo que es para salvar las empresas. Óscar. Bueno, ha contestado Fernando García ahora mismo, pero es eso exactamente. O sea, es que lo que estamos pidiendo nosotros, lo nuestro es trabajar, sacar gastos y punto. O sea, esta situación es muy desagradable para nosotros, es muy preocupante porque además estamos sometidos a una incertidumbre total. Es cierto que esta semana además el barril de petróleo se ha moderado algo, pero hoy ha vuelto a subir bastante. O sea, es que no sabemos. Entonces, no estamos pidiendo algo por decir, han venido a llorar. No, es que es una solución. Ahora mismo es vital para la supervivencia de muchas empresas, sobre todo empresas pequeñas y mucho autónomo. Que llorar podéis llorar por el trabajo ya en sí mismo, que es duro, que viajáis fuera, en fin, siempre un camionero en este caso, en fin, es un trabajo, a mí me parece de los más ingratos, ¿no? Tendrá sus cosas, Óscar, porque yo sé que tú defiendes mucho a tu profesión, pero no deja de ser un trabajo que desde fuera siempre se ha visto, sobre todo los que hacéis viajes internacionales, bueno, difícil de conciliar al menos con la vida familiar y laboral, ¿no? Sí, es un trabajo duro, eso siempre ha sido así, es un trabajo duro y así, la conciliación familiar es un auténtico problema, o sea, está claro, hombre. Hay muchos distintos trabajos, hay gente que llega a casa todos los días, pero el que hace nacional o el que hace internacional, la conciliación familiar es muy complicada y el trabajo es duro. Pues bueno, yo es que defiendo porque yo es que soy un apasionado de esta profesión, muy entonces bien, siempre intento, hombre, en estos momentos es complicado ver la botella medio llena, pero siempre procuro eso y bueno, tiene sus cosas, o sea, hay gente que nos gusta, llevamos mucho tiempo en ello y como nos gusta, pues nos gusta, así de sencillo. Está muy bien, no hay trabajo perfecto además. Luis. Pues buenas noches. Yo creo que ustedes lo han dicho, que la solución más clara y la mejor de todas es que la guerra acabe cuanto antes, ¿no? Lo que pasa es que uno tiene la sensación, siguiendo las noticias, que esto va un poquito más para largo de lo que parece. El petróleo Brent ha subido hoy hasta los $107, que es lo que está cotizando en este momento. La pregunta mía es muy sencillita, muy sencillita. Si esta dinámica sigue y esto va hacia adelante, ¿cuánto tiempo se puede aguantar antes de paralizar el sector en las condiciones actuales? A ver, pues dependerá de cada empresa, pero poco. Lo que está muy claro es eso, ya hay gente que ha parado y si ahora mismo no recibimos algo de ayudas, y bueno, yo también quiero hacer una llamada desde aquí a esos cargadores, a esos clientes, porque es cierto que algunos ya están repercutiendo algo de su vida, algunos te han puesto un poco más, un poco menos, otros dicen que... Pero hay gente que es muy complicado de mover un precio, entonces no es solo cuestión de ayudas la que decimos, sabemos que los 50 o 60 céntimos, o vaya usted a saber
cómo acabará esto, si sigue subiendo, no les va a poder asegurar. Lo que estamos pidiendo ahora mismo, un balón de oxígeno al Estado ahora mismo, o sea, para salir de este golpe. Luego el resto, pues obviamente tenemos que subir precios. ¿Pero se puede aguantar hasta junio, que es cuando parece que puede salir el segundo de los paquetes? Con la ayuda que tenemos ahora, quizás se pudiera llegar hasta junio. Pero claro, lo que no podemos prever qué va a suceder. En el sector nuestro de transporte de viajeros, lógicamente, si esto continúa, la Administración tiene que mover ficha y esa imposibilidad de incrementar los precios en los contratos firmados se tendría que modificar. No habría más remedio para que se pudiera incrementar. Claro, hablamos de un corto plazo, junio, no hablamos de más. Sí. Claro. Sí. Luego también tenemos que tener en cuenta que en nuestro sector hay una pata muy importante, que son aquellas empresas que prestan servicios discrecionales o servicios turísticos, que muchas de ellas ya tienen contratos para circuitos a partir del verano, con contratos cerrados, que en principio... ¿Estáis notando anulaciones o bajas? Hasta ahora no. Sobre todo de cara al verano, ¿no? Hasta ahora no lo hay. No sé más adelante cómo influirá esto en el turismo internacional, pero hasta ahora no. Pero esa perspectiva, yo tengo un contrato firmado para hacer un circuito por Andalucía a un precio X, pues tengo la incertidumbre, ¿qué hago? ¿Lo subo? ¿Me quedo yo y pierdo el dinero de ese servicio? ¿Y qué vas a hacer, Fernando, con ese caso? Pues en principio, si hay un contrato firmado, quizás comerme el incremento. Claro, sí, claro. Bueno, son cosas que no sabemos, hay una trastienda a veces complicada. Pues Fernando, Óscar, os deseo lo mejor. Fundamentalmente, como hemos dicho, que acabe la guerra cuanto antes, porque eso será el síntoma más importante de que todo vuelve a la normalidad, esperemos, y que sigáis luchando y defendiendo lo vuestro. Gracias por estar ahí. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Señores, me voy a charlar con Chema Nieto, os deseo ya una buena Semana Santa. Luis, Zamora 100%, ¿no? Que te hable de la Semana Santa, que dio un gran pregón en Valladolid y por tanto sabe bastante. Zamora está preparada y Zamora está maravillosa, además con la prolongación de las edades del hombre es un sitio donde hay que ir. Es verdad que se ha prolongado ahora. Vuelta a Valencia, me imagino, sí, Jordi. La Semana Santa también allí, que se vive de una manera diferente, pero que también es muy bonita. Diferente, pero mejor aquí, ¿no? Bueno. Elena, te quedas en Valencia, ¿no? No. Me voy a la nieve unos días, arrastrada por mis hijos, espero no romperme nada, es lo único que pido, y luego a lo mejor un poco al norte, bueno, depende. Pues os deseo la mejor Semana Santa, que descanséis. Gracias. Y yo, como les decía, me voy a charlar con Chema Nieto. Bueno, vamos a publicidad primero, publicidad y a hablar con Chema Nieto. Buenas noches, Chema. Esta noche tienes cerrada la ventana con tablas. Es por miedo a que me entre algún político, José Luis. No te imaginas los revueltos que están con tantas negociaciones. Lo mejor es no salir a la calle. Tampoco creo que sea peligroso, Chema. No te creas, si te encuentras con políticos enfrascados en su tira y afloja, te puede caer encima la presidencia de las Cortes, o ser viceconsejero de algo, o director general. Mejor no salir de casa hasta que lo tengan todo repartido. Pues vas a tener que tener las ventanas cerradas por lo menos 2 semanas, porque la cosa va para largo. No es la única razón por la que hemos tenido que cerrar las ventanas estos días. Ayer en Fuentes de Béjar hubo que cerrarlas todo el día por un escape de gas. Un escape de gas licuado en una instalación agroalimentaria obligó a activar el Plan CAL, Plan Territorial de Protección Civil, que permite a la Administración regional hacer frente a emergencias, calamidades y catástrofes. Eso dice el decreto que lo regula y no he podido evitar preguntarme cuál es la diferencia entre calamidades y catástrofes. Pues es fácil, Chema. Una catástrofe es algo natural, un terremoto, una inundación. La calamidad, en cambio, tiene un origen humano. Por suerte, a las 5 de la tarde, el delegado de la Junta en Salamanca desactivó la alerta cuando la UME consiguió cortar la fuga de gas sin que hubiese que lamentar daños. El delegado de la Junta en Salamanca presidía el Centro de Coordinación Operativa Integrado, el famoso CECOPI, del que tanto oímos hablar en la Dana de Valencia y que es un concepto que recoge la legislación de protección civil, la de cosas que he aprendido leyendo el decreto del Plan CAL. ¿Y a qué conclusiones has llegado con esas lecturas? Se me ha ocurrido, José Luis, que si la principal calamidad que azota estas tierras es la propia burocracia, es poético que existan protocolos previstos para hacer frente a los propios efectos perniciosos del poder. Alerta Protección Civil. Cierren puertas y ventanas, que hay políticos sueltos negociando sillones.
Eres un exagerado, Chema. La civilización es el esfuerzo humano por hacer planes frente a lo imprevisto. Hacen falta protocolos para todas las emergencias y posibles peligros. Y ante la inevitabilidad de la muerte nos queda el protocolo de la fe. La Semana Santa que convierte las calles no en CECOPIs, sino en CECEPIs, Centros de Coordinación Espiritual de las Procesiones y el Incienso. Bueno, pues Castilla y León cuenta con 9 semanas de interés turístico internacional. El atractivo de estas celebraciones es una de las fortalezas de nuestra comunidad, en unas fechas en las que más de la mitad de los castellanos y leoneses no hacemos ninguna escapada, sino que nos quedamos en casa. No hace falta irse lejos, José Luis. Venga, Chema, pues despidámonos recomendando alguna procesión. Vamos a hacer 3 sugerencias. La salida del Cristo de la Luz del Colegio de Santa Cruz de Valladolid el Jueves Santo por la mañana. El Jueves Santo por la noche, en la plaza de Viriato de Zamora, el canto del Miserere en la procesión del Jesús Yacente. Y el Viernes Santo la procesión del Santo Entierro en Bercianos de Aliste, con sus cofrades vestidos con la túnica con la que se amortajarán cuando mueran. En Castilla y León tenemos protocolos de protección civil y protocolos de protección espiritual. Pues Chema, disfruta mucho de esa espiritualidad que siempre te acompaña y ustedes descansen los próximos días, que nosotros en Cuestión de Prioridades así lo vamos a hacer. Volvemos el 6 de abril con toda la actualidad política. Adiós.